Hola de nuevo a todos. En vídeos anteriores hemos visto cómo construir intervalos de confianza para una medida estadística bajo las condiciones dadas por el teorema central del límite. Este nos dice que podemos aplicarlo cuando tengamos muestras de un proceso que sean independientes e idénticamente distribuidas. Vamos a ver cómo podemos adaptar ese caso en una situación más genérica, donde consideremos procesos estocásticos en los cuales en principio esas condiciones no se van a verificar si no aportamos condiciones adicionales. A lo largo de esta parte vamos a suponer que tenemos un proceso estocástico que vamos a denotar como x de t. ¿Esto qué significa? Que dependiendo del instante en el que observemos el proceso, sus características aleatorias van a ser diferentes, es decir, que la función de distribución del proceso va variando según el instante t. Bien, como comentaba, el teorema central del límite exige unas condiciones muy definidas. La más importante es que nuestras muestras deben de ser independientes e idénticamente distribuidas. Desde el punto de vista de un proceso estocástico, esto sería como si tuviéramos una señal que fuese puramente ruido. Es decir, el hecho de imponer que las muestras deben de ser idénticamente distribuidas quiere decir que si yo observo el proceso en un instante t1 y en un segundo instante t2, la distribución, es decir, la probabilidad de que el proceso adquiera un valor determinado en ese instante, no puede cambiar al variar el instante. Es decir, no va a haber relación entre el valor que se tome en este punto, entre esta muestra, y el valor que se tome en este punto, esta segunda muestra. Pero esto no se va a verificar en general en un proceso estocástico. Pensemos, por ejemplo, en el caso de nuestro simulador de un sistema de colas. Nuestras muestras son el tiempo de respuesta de las tareas cuando salen del sistema. Y no podemos esperar una respuesta independiente, es decir, lo que observaremos es que el sistema empieza vacío, por lo tanto el tiempo de respuesta es bajo, después igual se empieza a llenar, llegará un momento en que haya gente, a lo mejor después ese tiempo baja, pero siempre vamos a observar una dependencia temporal entre muestras. Pensemos en el caso de un banco. Si yo llego a un banco y hay mucha gente delante mía, mi tiempo de respuesta va a ser elevado. Lo mismo le va a pasar a la tarea a la persona que llegue después de mí y a la tarea a la persona que llegue antes que yo. Los dos vamos a observar el sistema más o menos en las mismas condiciones. Vamos a tener que tener un tiempo de espera en cola elevado y por eso nuestro tiempo de respuesta va a ser elevado. Si yo llego a un banco y este está vacío, pues la persona que llegue detrás de mí también observará un banco casi vacío y observará un tiempo de respuesta bajo. Por lo tanto, no es cierto en general que nuestras muestras sean independientes, no va a suceder esto. Y vamos a tener que establecer condiciones complementarias sobre nuestro proceso para ser capaces de aplicar el teorema central del límite. Vamos a analizarlo a lo largo de este vídeo. A la hora de poder aplicar el teorema central del límite, vamos a exigirle una serie de condicionantes a nuestros procesos estocásticos. La primera de ellas es que el proceso sea de tipo estacionario. Formalmente lo que quiere decir esto es que la distribución aleatoria del proceso no está variando con el tiempo de observación que estemos empleando. Es decir, tiempos distintos van a tener unas características aleatorias equivalentes, similares. Vamos a poner un ejemplo de un proceso de tipo estacionario y de un proceso de tipo no estacionario. Bien, en el caso estacionario, lo que debemos observar es que tiempos diferentes, por ejemplo, t1 y t2, tienen la misma distribución aleatoria. Esto no quiere decir que en el proceso no puede haber una dependencia temporal entre las muestras, como acabamos de comentar. Lo que quiere decir es que si realizamos ejecuciones diferentes de nuestro proceso, vamos a observar que estadísticamente en distintos instantes temporales seguimos teniendo las mismas probabilidades de sucesos. Es decir, imaginémonos que en un momento determinado yo realizo una ejecución de mi simulador. Entonces, en esa ejecución, las muestras tienen cierta dependencia, pasan por el instante t1 con ese valor elevado, pasan por el instante t2 con un valor más pequeño. Bien,
Si el proceso es estacionario y yo ejecuto más realizaciones, lo que sucederá es que en esas otras realizaciones podremos adquirir otros valores. Tal y como se muestra en la curva verde. Entonces, el valor que vamos a adquirir en este instante tiene la misma distribución que el que adquiriremos en ese instante. Por el contrario, si suponemos un proceso no estacionario, el comportamiento ya no es de esta forma. La no estacionariedad implica que existen instantes temporales diferentes que tienen un comportamiento estadístico distinto. Es decir, igual tengo un proceso que toma unos valores, varía, pero siempre hay una zona en la que toma unos valores particularmente bajos. Si yo ejecuto otra realización, quizás obtendría este resultado, pero siempre en esta zona del final vamos a observar unos valores diferenciados, muy bajos. Bien, este proceso no sería estacionario porque los valores que se adquieren en esta zona tienen una forma, una distribución distinta que los valores que se obtienen, por ejemplo, en este otro punto temporal. Un ejemplo de proceso no estacionario sería el tráfico telefónico. Este se caracteriza por ser muy elevado en horas de trabajo, sobre todo por las mañanas, y ser extremadamente reducido por las noches. O sea, en ese caso, instantes de tiempo distinto siempre tienen unas peculiaridades asociadas estadísticamente particulares. Un ejemplo de proceso estacionario sería, por ejemplo, nuestro simulador GGK. En este caso podemos tener realizaciones donde a un instante particular t1 observemos tiempos grandes, pero si ejecutamos otra realización del simulador, en ese mismo instante observaremos otros valores, de tal forma que el tiempo de respuesta asociado a un instante particular tenga siempre la misma distribución. Vamos a ver un ejemplo de un proceso que sería no estacionario en el tiempo. Para eso vamos a suponer que el proceso sigue una trayectoria seno de t con probabilidad 1/4 menos seno de t con probabilidad menos 1/4, coseno de t con probabilidad 1/4 y menos coseno de t con probabilidad 1/4, con la que falta. Si señalamos estas curvas en la gráfica de abajo, tendremos que coseno de t es la curva roja. Se escogerá esta realización temporal en un 25% de las ejecuciones de ese proceso estocástico. La curva marrón es menos coseno de t, la curva verde es seno de t y la curva celeste es menos seno de t. Para ver que el proceso no es estacionario, basta ver simplemente que en dos instantes de tiempo las distribuciones de probabilidad son distintas. Podemos observar entonces, por ejemplo, el instante t1 igual a 0 y t2 igual a pi4. En el instante t1, los posibles valores que puede tener este proceso estocástico son o bien 0, si la curva es seno o menos seno, 1 si la curva es coseno de t y menos 1 si la curva es menos coseno de t. Si yo observo el proceso en el instante pi4, vamos a observar que las curvas roja y verde toman el valor 1 partido raíz de 2 y las curvas marrones y celestes toman el valor menos 1 partido raíz de 2. Es decir, que el proceso toma valores distintos en esos instantes temporales. Es un proceso estocástico, dependerá de la curva que hayamos escogido, pero los valores que vamos a tomar son diferentes. Por lo tanto, el proceso no es estacionario. Bien, podemos considerar un segundo ejemplo donde el proceso sí sea estacionario. Imaginémonos una situación donde tenemos una señal sinusoidal como la del ejemplo anterior, pero en este caso la fase no es pi medios, pi o 3 pi medios, sino que esta fase la estamos eligiendo aleatoriamente según una distribución de tipo uniforme. En ese caso no importa el instante de observación que estemos observando, tanto sea t1 como sea t2, el hecho de que la fase sea aleatoria nos quiere decir que habrá realizaciones en las cuales podamos tomar cualquiera de los posibles valores entre menos 1 y 1. Y por lo tanto, la función de distribución en el instante t1 será igual a la función de distribución en el instante t2.
En este ejemplo también nos solicitan que demostremos que la media es independiente del tiempo t. Bueno, es una consecuencia directa del hecho de que las distribuciones sean iguales, pero si queremos también lo podríamos demostrar directamente. Podríamos calcular el valor esperado del proceso estocástico en el tiempo t, es decir, el valor esperado de coseno de Wt más phi, que es nuestra variable aleatoria. O sea, tendríamos el valor de nuestra función, coseno de Wt más phi, para phi entre 0 y 2pi, por la función de densidad de la variable aleatoria que estamos considerando. Esa variable aleatoria tiene densidad uniforme, por lo tanto su valor es 1 partido por 2pi. Bueno, si calculamos esta integral, llegamos a que, independientemente del instante temporal, vale 0. Si la dibujamos, entonces la esperanza del proceso siempre vale 0. Bien, la condición anterior nos permite indicar que las muestras van a ser idénticamente distribuidas, pero esta condición no basta por sí sola para garantizar que la media temporal que estamos realizando, es decir, nuestra media muestral, vaya a coincidir con la media estadística, que es el parámetro que estamos buscando. Para que eso se produzca tiene que darse otra propiedad, y es que el proceso sea ergódico. En concreto, vamos a considerar ergodicidad en la media. Eso significa básicamente que la media temporal coincide con la media estadística. Vamos a ver a través de un ejemplo ahora mismo que no todos los procesos estacionarios son ergódicos en media. En este ejemplo vamos a considerar un proceso estocástico que va a tomar siempre el mismo valor a lo largo de toda la realización. Ese valor se va a escoger al comienzo de la realización de forma aleatoria, según un uniforme entre 0 y 1. Entonces vamos a dibujar distintos ejemplos de realizaciones de este proceso. Si el valor uniforme que hemos escogido es este proceso toma siempre el mismo valor a lo largo del tiempo. Si el valor escogido hubiera sido hubiéramos tomado siempre este valor a lo largo del tiempo. Y así sucesivamente. Bien, ¿este proceso es estacionario? Sí, evidentemente. Es decir, miremos el instante de tiempo que miremos, t2 o t1, la distribución del proceso, la probabilidad de que éste tome un valor determinado, va a ser siempre igual. La distribución en el instante t1 vendrá dada de forma uniforme entre 0 y 1, que coincidirá con la distribución en el instante t2. Bien, pero podemos calcular la media de este proceso, la media estadística de este proceso, utilizando su media temporal. La media estadística será la esperanza del proceso en un instante t determinado, es decir, sería la esperanza de una variable uniforme 0,1, es decir, tomaría valor 1/2. Nuestra media estadística poblacional tomaría el valor 1/2. Si yo quiero estimar esa media utilizando la media temporal del proceso, sin embargo no voy a poder hacerlo. Imaginémonos que hubiéramos ejecutado la realización que tenemos marcado en rojo. Le iremos muestreando a lo largo del tiempo, pero el valor que estemos capturando en cada una de estas muestras va a ser siempre igual, el valor de la variable aleatoria u uniforme que hemos escogido al principio. Ese valor u va a ser distinto del valor de la media estadística, que es el que nosotros estamos intentando calcular. Fijaros entonces que hemos visto un ejemplo muy sencillo de un proceso que no es ergódico y por lo tanto no podríamos realizar una estimación paramétrica de la media estadística del proceso. Con las condiciones anteriores, si el proceso es estacionario y ergódico en media, vamos a estar más cerca de poder aplicar el teorema central del límite. Sabemos que la media temporal de las muestras se va a corresponder con la media estadística, que es el parámetro que queremos calcular. Sabemos además que todos los instantes de observación son equivalentes, es decir, que las muestras van a estar idénticamente distribuidas, pero nos falta la propiedad de que las muestras sean independientes entre sí.
Como comentábamos antes, esto en principio no va a suceder en los sistemas que vamos a estudiar, por ejemplo el caso del sistema de colas. Lo que podemos hacer como alternativa es intentar estudiar cuál es la dependencia que hay entre muestras y si esa dependencia es lo suficientemente baja, entonces las consideraremos independientes. En un proceso estocástico, la propiedad que está midiendo el parecido entre muestras es la autocorrelación del proceso. Esta autocorrelación puede ser una autocorrelación a corto plazo, si pasado cierto tiempo las muestras ya no dependen unas de otras, o podríamos estar frente a procesos con autocorrelaciones a largo plazo. Esto quiere decir que, aunque esperemos mucho tiempo después de haber cogido una muestra de nuestro proceso, la siguiente muestra que cojamos va a seguir teniendo dependencia con respecto a la anterior. Entonces, en este segundo caso no vamos a poder suponer que se cumple el teorema central del límite. Comentaremos después qué podríamos hacer frente a esta situación. En el primer caso, sí que podríamos utilizarlo. Lo que tendríamos que hacer es coger muestras espaciadas. Es decir, seleccionaremos bloques de muestras y por cada bloque de muestras escogeremos solo una. De esa forma garantizaremos que las muestras sean independientes entre sí. Bien, en realidad el teorema central del límite lo vamos a poder aplicar en unas condiciones todavía un poco más relajadas. Podemos trabajar con otro tipo de procesos estacionarios, no hace falta que sean en sentido estricto, sino que basta con que sean estacionarios en sentido amplio. La propiedad fundamental de estos procesos es que su esperanza estadística sea constante a lo largo del tiempo y su autocorrelación solamente dependa de la separación entre las muestras. Bien, en este caso ya no se va a poder garantizar que los procesos estén idénticamente distribuidos, pero existe otra versión del teorema central del límite, conocida como la condición de Lideberg, que permite garantizar que la media muestral converge hacia una distribución de tipo normal, aunque las muestras no sean idénticamente distribuidas y se dan algunas condiciones adicionales. Desde el punto de vista de la simulación, entonces, cuando tengamos un proceso estacionario en sentido amplio y queramos obtener su media estadística, vamos a poder utilizar el teorema central del límite, aunque no se garantice la estacionariedad en sentido estricto. Vamos a ver un ejemplo de un proceso no estacionario, pero sí estacionario en sentido amplio, y es el mismo con el que hemos trabajado ya en el ejemplo 7. En este caso vimos que el proceso no era estacionario, sin embargo, independientemente del instante temporal que estemos considerando, la media de este proceso es siempre 0. En el instante t sub 0 podemos tomar los valores 0 con probabilidad 1 medio, 1 con probabilidad 0,25 y menos 1 con probabilidad 0,25. La media es nula. En el instante pi cuartos podemos tomar el valor 1 raíz de 2 con probabilidad 1 medio o menos 1 raíz de 2 con probabilidad 1 medio. Por lo tanto, la media es 0. Y así sucede para todos y cada uno de los instantes temporales. A continuación vamos a ver, según el caso en el que nos encontremos, cómo deberíamos proceder en nuestro simulador. Vamos a suponer tres situaciones diferenciadas. La primera, que tengamos un proceso ergódico con correlación a corto plazo. Será la situación más habitual. En este caso lo que queremos es conocer la media estadística de algún proceso. Realizaremos una única simulación a lo largo de la cual recogeremos muestras y calcularemos la estimación de esa media estadística utilizando la media temporal, la media muestral. Un segundo caso sería una situación donde tengamos un proceso estacionario pero no ergódico. Bien, en este caso vamos a tener que realizar ejecuciones independientes del simulador, es decir, realizaciones diferentes. De cada una de esas realizaciones extraeremos una muestra y de las muestras obtenidas podremos calcular el intervalo de confianza para la media que estemos buscando. Por último, tenemos el caso de un sistema no estacionario. Bien, al ser no estacionario no existe un valor medio estadístico que estemos buscando. Dicho de otra forma, el proceso siempre va a estar en un régimen de tipo transitorio. No van a existir medias estadísticas que calcular, pero sí quizás haya otro tipo de parámetros que puedan ser interesantes. Por ejemplo, en colas de tipo GGK puede interesarnos saber cuál es el tiempo medio que transcurre desde que se arranca el sistema hasta que llega a un nivel de utilización determinado. En ese tipo de situaciones lo que podemos hacer es calcular
con realizaciones independientes, muestras independientes, y utilizando el método del teorema central del límite, dar los intervalos de confianza para esos casos. En ese sentido, estamos en una situación muy parecida al del caso de sistemas estacionarios no ergódicos. Calcularemos por cada realización del simulador una muestra. El mayor problema de esta alternativa es que es un poco lenta, porque vamos a necesitar mucha potencia computacional, porque extraer una muestra va a ser un proceso relativamente caro, relativamente costoso en cuanto a tiempo. Vamos a estudiar con detalle el primero de los casos, que es el que reflejaremos en nuestro simulador. El caso de sistemas ergódicos con correlación a corto plazo. En este caso existirán unas medias estadísticas que son lo que queremos calcular. Como hemos comentado, lo podemos hacer calculando la media muestral, la media temporal, de una sola realización temporal, en virtud de que el proceso es ergódico. Aproximamos esas medias estadísticas con las medias temporales. La cuestión clave es cuánto tiempo, cuántos pasos necesitamos ejecutar nuestro simulador. La respuesta es que eso dependerá de si ya hemos alcanzado o no una calidad suficiente en nuestro muestreo. Recordemos que el teorema central del límite nos dice que nuestra media muestral va a converger, si el número de muestras es suficientemente grande, en distribución hacia una normal de media, la media estadística buscada, y de varianza, la varianza del proceso dividido por el número de muestras. Dada una situación en donde nosotros hayamos obtenido ya un número n de muestras, podemos calcular la calidad del intervalo de confianza que hayamos predefinido. Es decir, nosotros estamos fijando una tolerancia relativa, esa tolerancia relativa nos define la longitud de nuestro intervalo de confianza. Estas tolerancias relativas se suelen escoger pequeñas, por ejemplo, un 1%, un 5%, para que sus valores sean significativos. Bien, entonces supongamos que en un momento determinado tenemos n muestras, calculamos la calidad utilizando el algoritmo que habíamos visto previamente y obtenemos que la probabilidad, la calidad de estar en la zona señalada por el intervalo de confianza es, por ejemplo, de un 80%. Pero que la calidad mínima necesaria la hemos establecido en un valor mayor, en un 90%. Bien, entonces lo que tendremos que hacer, como no hemos llegado al nivel umbral suficiente, es capturar más muestras. Con las nuevas muestras capturadas volveremos a repetir el proceso. Por ejemplo, imaginémonos que en esta situación la media muestral obtenida está aquí. Utilizamos la misma tolerancia que antes porque, como decimos, esto es un parámetro fijo del simulador. Y el intervalo de confianza es el que acabamos de señalar en azul. Y en este caso nuestra campana de Gauss es de esta forma. Es decir, que se ha estrechado alrededor de esa media muestral. Esto sucede en virtud del teorema central del límite. Al aumentar el número de muestras, disminuye la varianza de esa gaussiana. Y si en este caso calculamos la calidad para nuestro intervalo de confianza, pues tendremos, por ejemplo, un valor del 97%. Si la calidad mínima que nos habíamos fijado era del 95%, entonces ya verificaremos la condición. Y si no, pues seguiremos recogiendo muestras dentro de nuestra realización temporal hasta que llegue un momento en que la calidad superará la calidad umbral. Un problema es que el cálculo de la calidad es un proceso que es costoso computacionalmente. Entonces no debemos hacerlo cada vez que tengamos una nueva muestra disponible. Lo que vamos a hacer es recalcularlo cuando tengamos un número significativo test de nuevas muestras, por ejemplo, cada 1000 muestras. En este caso también tenemos que tener en cuenta de que a pesar de que los procesos que estamos estudiando tengan un régimen estacionario, puede ser que al principio de todo de la simulación pasen por un fenómeno transitorio, por una etapa transitoria. Por ejemplo, pensemos en el simulador del sistema de colas. Al principio estará vacío y los tiempos de respuesta para las tareas que llegan al principio siempre serán muy bajos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es eliminar las muestras de ese régimen transitorio. Nosotros lo que haremos será simplemente descartar las h primeras muestras que recoja nuestro simulador. De esta forma garantizaremos que estamos trabajando en régimen estacionario. Una segunda cuestión con la que tenemos que tener cuidado es que, como habíamos dicho, nuestras muestras tienen que ser independientes entre sí.
Para eso suponemos la correlación a corto plazo y eso lo que significa es que simplemente esperando un número suficiente de muestras estamos suponiendo que estas son independientes. Lo que haremos nosotros en el simulador será precisamente establecer un tamaño de bloque de D muestras y utilizaremos como representante la primera muestra del bloque. Podríamos haber tomado otras soluciones como calcular la muestra promedio del bloque o la última muestra, etc. Existen diversas soluciones. Bien, el método de implementar se recoge detalladamente en el algoritmo 3. Es el algoritmo que tenemos que utilizar para la simulación de procesos ergódicos con correlación a corto plazo. ¿Qué parámetros de entrada tenemos? Tenemos el nivel de tolerancia con el que tenemos que calcular nuestros intervalos de confianza, la calidad umbral, es decir, la calidad mínima que debe obtenerse en el intervalo de confianza de cada uno de los parámetros de interés, y configuraciones sobre el número de muestras transitorias y cada cuántas muestras tenemos que recalcular nuestra calidad. Adicionalmente, por supuesto, tendremos la información propia del simulador. Por ejemplo, en el caso de un MM1, la configuración es la lambda y la mu. El resultado de salida debe de ser el intervalo de confianza calculado para cada uno de los parámetros que estamos estudiando. Y en nuestro algoritmo lo que debemos hacer es fundamentalmente la recogida de muestras, su filtrado, es decir, eliminar transitorios y filtrar las muestras de cada bloque, y cada test muestras debemos obtener la calidad para el intervalo de confianza que hayamos calculado. Lo vamos a hacer utilizando el algoritmo 2, el que habíamos visto previamente. Este proceso continuará hasta que la calidad que obtengamos sea superior o igual a la calidad umbral que hayamos definido. Si estamos estudiando más de un parámetro, tenemos que garantizar que la calidad se cumple para los intervalos de confianza de cada uno de esos parámetros, porque podríamos tener situaciones donde haya convergido uno pero no el otro. Bien, y con esto finalizamos el tema dedicado a estimación paramétrica.